Muy buenas noches, les habla Ángel Peraza y hoy vamos a hablar sobre estos dos tipos de variables, la discreta y la continua. Listo, estas dos se diferencian, bueno, que la discreta es para eventos que son fáciles de contar, ¿sí? Esta se utiliza, por ejemplo, en personas, en libros, en cosas, ¿sí? Que son de fácil cuantía. Y la variable continua se utiliza para asumir un evento incontable o que son muy difíciles de contar, ¿sí? Estas se utilizan para magnitudes, temperaturas, longitudes, etcétera. ¿Listo? Acá abajo tenemos las condiciones de la función de probabilidad. Entonces recordemos que para que esté bien debe estar entre un rango entre 0 y 1. ¿Sí? No puede ser menor que 0 y no puede ser mayor a 1. ¿Listo? Y la segunda condición, de acá abajo, es que la suma de las probabilidades repartidas siempre de 1. ¿Listo? Con esto sabemos que esa función está bien aplicada. ¿Listo? Acá tenemos la función de la variable aleatoria discreta, que nos dice que la esperanza de x es igual a la suma de las probabilidades por x y por función de x. ¿Listo? Entonces acá veamos un ejemplo. Acá dice, registra 3 vehículos que llegan a un cruce prohibido y observar si hacen giro. Y la pregunta es cuál es el valor esperado de cada evento. Entonces para realizar este ejercicio necesitamos el espacio muestral. ¿Sí? Necesitamos ver las combinaciones posibles. ¿Listo? Para poder repartir la probabilidad. Entonces vemos que acá tenemos ¿sí? Tres autos que no hacen el cruce prohibido. Acá dos que no lo hacen y uno que sí. Acá uno que no lo hace, uno que sí lo hace y otro que no lo hace. Y así sucesivamente. ¿Listo? Acá tenemos X, que X nos representa ese espacio muestral. ¿Listo? Entonces acá dice, 0 autos hacen el cruce prohibido. Entonces nosotros buscamos en nuestro espacio muestral 0 autos que hagan el cruce prohibido. Entonces solo tenemos una posibilidad. ¿De cuántas? Acá el recuento nos dice que son 8. Entonces solo tenemos una de 8. Entonces tenemos un octavo. ¿Sí? La función de x es la que reparte la probabilidad a este número. Entonces en este caso tenemos un octavo. ¿Listo? Eso es f de x. Entonces en el segundo espacio muestral, ¿sí? Cuando x vale 1, ¿sí? O sea, un auto hace el cruce prohibido, ¿listo? ¿Qué probabilidad tiene? Entonces acá dice que 3 octavos. Entonces verifiquemos si es verdad. Listo, acá uno hizo el cruce prohibido, acá otro hizo el cruce prohibido, acá vemos que dos hicieron el cruce prohibido, entonces no aplica, y acá tenemos el tercero, y no tenemos más posibilidades. Entonces si nos fijamos, estos tres representan 3 de 8. ¿3 de cuántos? De 8, que es el recuento. Entonces es nuestra muestra total. ¿Listo? Acá nos pide 2 que hagan el giro prohibido. Entonces acá hay 2 que sí hicieron el giro prohibido. Acá otros 2 y acá otros 2. Entonces nuestra probabilidad sería de 3 octavos. ¿Sí? ¿Y cuántos hicieron? 3 giros prohibidos. Solo tenemos una posibilidad. Entonces nuevamente tenemos un octavo. Si nos fijamos acá la suma de estos cuatro, de estas cuatro casillas, ¿sí? Que es la repartición de las probabilidades, nos da un entero, nos da 1. Entonces acá cumplimos con la condición de la función de la probabilidad. Listo, por este lado vamos cumpliendo. Nos da 1. ¿Cómo sacamos el valor esperado?
Entonces vemos que x por función de x. Ya tenemos x, ya tenemos función de x. Entonces simplemente multiplicamos x por función de x. Nos da 0.0. Listo, y arrastramos. Acá en el segundo nos da 0.38, 75, 38%. Listo, y la suma de estos nos da 1.50. ¿Listo? Acá no importa si nos pasamos de 1, ¿listo? Porque esto es un promedio. Entonces, nos dice que 1.50 es la suma de todos los valores esperados. ¿Listo? Esto sería la esperanza de x. Este sería nuestro primer ejercicio. Y corresponde a variable aleatoria discreta. ¿Listo? Veamos un segundo ejemplo. Tengo acá preparado. Entonces, dice que se tira una moneda al aire en 3 ocasiones. ¿Cuál es el número de sellos obtenidos? ¿Listo? Entonces, nuevamente, el espacio muestral, hacemos las combinaciones y vemos que x, ¿listo? Equivale a 0. Entonces, 0 sellos obtenidos. ¿Cuántos 0 sellos obtenidos tenemos? En este caso, solo 1. ¿Sí? Porque acá en los otros tenemos sellos, sello acá y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces 0 equivale, x equivale a 0 y función de x, pues entonces es lo que nos dice el espacio muestral. Nuevamente tenemos 8 posibilidades, 8 totales, ¿sí? Pero ¿cuántos casos favorables? Tenemos 1, que sería este. Entonces 1 sobre 8. ¿Listo? Y el valor esperado, nuevamente, hacemos la fórmula. Entonces, x por función de x. Y nos daría eso. Arrastramos acá para tener la lista. Y repartimos. ¿Cuántos sellos? Un sello. Entonces, en cuanto vemos, 1, 2, 3. Y el resto traen 2 sellos. ¿Listo? Entonces nos da 3 octavos. ¿Cuántos? De 2 sellos. Entonces 2 sellos. 1, 2, 3. Con esto. Entonces nos daría 3 octavos. También porque ya marcamos uno abajo. 3 octavos. Para 3 sellos. Entonces, 3 sellos, ¿cuánto tenemos? Una posibilidad. 1 octavo. Mire que acá abajo ya nos sumó el 1. Pero pues acá quise incluir 4 sellos. ¿Listo? Es algo imposible porque solo tenemos 3 lances. ¿Listo? Entonces no pueden haber 4 sellos porque solo tuve 3 oportunidades. Entonces va a ser un evento imposible. Sin embargo lo puse para pues terminar la explicación. ¿Listo? En este caso tenemos cuántos posibles casos favorables. Entonces no tenemos 4 sellos. Entonces 0 de 8 es un evento imposible, entonces no nos va a sumar nada. ¿Listo? Y esto no afectaría nuestra suma total. Podemos poner 5, 6, 7, pero ya después de eso, sí, van a ser eventos imposibles. Yo no puedo tirar, ejemplo, un dado de 6 caras y sacar un 8 con un solo dado. Es un evento imposible porque solo tengo 6 posibilidades. Acá pasa igual, solo tengo 3 posibilidades. Y si saco una cuarta, pues va a ser 0. Hagamos la multiplicación. 4 por 0 octavos nos va a dar 0. En este caso el Excel no nos da un error, pero nos daría 0. ¿Listo? Y acá nos dice que la suma de las probabilidades sería 11 medios. Lo pasamos a números. Nos daría 1.50. ¿Listo? Esto sería el valor esperado de x. Listo, 1.50.
Entonces ahora veamos el siguiente ejemplo. Realiza un estudio de la estructura de los jugadores, de la estatura de los jugadores de la Liga Colombiana de Básquetbol en toda su historia. Indica el tipo de variable. Acá está la pregunta. Indica el tipo de variable y sus posibles valores. Entonces, ¿qué tipo de variable tenemos acá? Entonces analizamos si es discreta o continua. Pero acá ya nos está pidiendo la estatura, ¿sí? Es algo de longitud. ¿Listo? Entonces ya por acá vamos descartando la discreta. ¿Listo? Porque se acomoda más a la continua. Entonces, ¿qué tipo de variable es? Posiblemente sea continua. Entonces vemos que sería la estatura de los jugadores de básquetbol de la Liga Colombiana. Y el rango de estatura, ¿sí? Cuando tenemos una variable aleatoria continua, no tenemos un X fijo, porque digamos ejemplo, tengo un jugador de 1,70 m, después tengo un jugador de 1,78 m, ¿sí? Acá sería X1, X2, un jugador de 2,23 m sería X3, pero entonces yo puedo dividir cada vez más, ¿sí? Cada vez más esta línea, ¿sí? Tengo un rango mínimo y un rango máximo, que es lo que expreso acá. Entonces, el rango de estatura está entre 1,70 y 2,23. ¿Listo? Porque digamos, esto es incontable, porque yo puedo acá poner una línea y decir que este mide 2,22 m y otra línea 2,21 m y una línea en medio de ellas que diga 2,21 m con 23, ¿sí? Un poquito más de decimales. Entonces puedo tener muchísimas personas, ¿sí? O sea, sería un espacio muestral que no es fácil de contar. Entonces, acá nos remitimos a la variable aleatoria continua. ¿Listo? Cuando son eventos así, de difícil cuantía, sería una variable aleatoria continua. ¿Listo? Entonces acá nos pide solo dos cosas. Indica el tipo de variable, ya sabemos que es variable aleatoria continua. ¿Listo? Y los posibles valores, sabemos que no es un rango fijo, sino es un rango entre 1,70 m hasta 2,23 m. ¿Listo? Este sería nuestro rango de estatura. Y esto sería una variable continua. ¿Listo? Acá podría poner más ejemplos, pero pues se nos va la noche con esas explicaciones. ¿Listo? Entonces espero se haya entendido muy bien y muchas gracias. Hasta luego.